Ya lo estoy haciendo, como siempre, 5 minutos después que empezamos. Gracias, como siempre, a todos los fieles que están aquí conmigo. Lamento el mensaje que recibieron, a lo mejor un poco confuso, de que mi clase había suspendido. En realidad me suspendieron a mí como moderadora porque todavía no tengo acceso al sistema. Y la única manera de meterme fue que Ainhoa me abrió la sesión y me permitió meterme. De hecho, todavía está aquí a ver si tengo algún problema. Entonces, disculpen el mensaje, un poco confuso, pero bueno, para aquellos que no hayan podido venir, pues la verán grabada. Le hice una pregunta interesante sobre la disrupción del mercado que tiene que ver con la actividad 3 que ustedes tienen que hacer. Y bueno, lo repito ahora que estamos grabando, para que ella me decía que sí, en realidad uno tenía que estar solo en el mercado y que para ella era más que las empresas que no se adaptaban al cambio que una empresa introducía podían desaparecer. Y yo le decía que bueno, que podían ser las dos cosas, porque disrupción también puede ser prácticamente crear o definir unas nuevas fronteras del mercado, porque otras empresas no lo ven. Entonces, en el momento que tú entras en ese nuevo mercado, tú estás solo. No es que las otras desaparecen, es que las otras no lo han visto, no han entrado. Una vez que tú empiezas a generar dinero, clientes, las otras se dan cuenta y empiezan a competir contigo. ¿Ok? Entonces, puede ser un poco las dos cosas. Bueno, como siempre, les doy la bienvenida. Hoy estamos terminando el tema 9 que comenzamos hace dos clases, porque la clase pasada lo que hicimos fue ver un poco Julius y tratar de resolver algunos ejemplos porque están relacionados con una de las preguntas que ustedes tienen que hacer para la actividad 3, ¿vale? Entonces, hoy vamos a terminar el tema 9. Ya casi terminamos nuestros encuentros porque nos queda es la clase del tema 10 que tiene que ver con inteligencia artificial, luego la resolución de la actividad 3 y después tenemos una última clase de repaso ya para preparación del examen, ¿vale? Así que digamos que después de estas son tres clases que nos quedan nada más. Vuelvo a pedir disculpas que como no tengo acceso al sistema todavía, no lo tuve la semana pasada toda la semana y esta semana no sé cuándo se va a restablecer, no estoy pudiendo ver foros, no estoy pudiendo ver mensajes, entonces me pondré al día en cuanto tenga acceso, pero les pido disculpas por si alguno de ustedes me ha escrito y yo no les he podido responder. Vale. Entonces, como siempre, me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Eh, Hoy les traigo entonces esta segunda parte, que ya está subida, por cierto, porque le pedí a Ainhoa que me la subiera, dado que tengo problemas con los sistemas. Entonces ya la tienen con el resto de las diapositivas, ¿ok? Se llama tema 9 parte 2. Bueno, em, mi computadora está rebelde conmigo hoy, pero bueno, ¿por qué les pongo esto así apagadito con los primeros temas? Porque aunque este es el tema 9, ya los primeros temas que les pongo en apagadito, en los grises, en la parte que pongo en uno, 2 y 3, la discutimos cuando vimos la primera parte del tema 9. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema 9, que es la 4, que es cómo reformular problemas, que es bastante importante, pero yo les añadí una adicional que también me parece sumamente importante porque como les comenté estamos renovando el material y aunque esta vez no les tocó, pues yo les estoy añadiendo algunas pildoritas de cosas que me parecen súper importantes para ustedes. Y yo lo llamé en esta presentación el tema 5 y le puse mejorando la toma de decisiones. ¿Por qué tenemos que reformular problemas y por qué tenemos que mejorar la toma de decisiones? Bueno, porque todo lo que hacemos para innovar en la experiencia del cliente tiene que ver con eso. Tiene que ver con plantearse problemas de manera adecuada y por tanto utilizar este marco que vamos a estar discutiendo ahora para realmente plantear la pregunta adecuada para impactar positivamente la experiencia del cliente y también porque todos estos problemas y la resolución de estos problemas incluyen alternativas. Y alternativas significa tomar decisiones. Entonces vamos a estar hablando de un poquito mezclado con lo que vimos la clase pasada, que también era una pildorita adicional que no va para el examen, que no está en los test, ni tampoco se lo voy a preguntar en el examen final, pero que como ustedes están aquí para aprender, yo se los añado, que tenía que ver con aquello que yo les expliqué del pensamiento sistémico y de pensar de manera rápida, que es el sistema uno y de manera lenta, que es el sistema 2 cuando, digamos, tratamos de resolver problemas complejos pues nos paramos, nos detenemos a pensar realmente y no dejamos que nuestro sistema automáticamente haga de las suyas.
de manera automática. ¿Ok? Entonces, un poquito, esa es la idea si mi computadora me quiere hacer caso. Yo no sé qué le pasa. Está como lenta. Dios, ¿qué es esto? Se volvió loca mi computadora. Yo creo que es que tengo un virus yo, o sea, con el... Miren lo que me está pasando, no me está mostrando la diapositiva. Me voy a tirar por una ventana. Ya va. Voy a dejar de compartir. Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Si no se las paso así sin... Ah, yo creo que sé lo que pasa. Ya va, espérenme. Lo voy a grabar en mi escritorio. Parece que soy yo la que tengo algo raro con la tecnología en estos días. Ok, ahora no debería tener ningún problema, la guardé en el escritorio. Era que el disco se me estaba desconectando. Voy otra vez. Vale, ahora sí. Entonces. Esta es una diapositiva que vimos la clase pasada, cuando yo les di como la introducción al tema 9. Y si recuerdan, nosotros estuvimos discutiendo esto que llamamos la trampa de la abundancia, en donde si nos daban más opciones, a veces como consumidores llegaba a un punto de inflexión, eso era malo, pocas era malo, pero cuando pasaba un cierto punto óptimo también era muy malo, que es esa trampa de la abundancia. Luego lo de la trampa de la acción, que tiene que ver con esto que les acabo de decir de pensar lento, pensar rápido y pensar lento. Como dice ahí, ¿por qué más rápido no siempre es mejor, ¿no? Que lo vimos con un poquito cómo funciona nuestro cerebro y Kahneman y todo este tipo de cosas. Y hoy vamos a estar viendo el último tema, que es el plan de escape, que dice cómo la reformulación nos da el poder de ver diferente, ¿vale? Entonces ahora sí, ahora sí me hace caso el computador. Entonces, la primera diapositiva de este tema, que aquí yo renombro como 4, es lo que llamamos reformular, ¿ok? O reframing. Y como dice aquí, reformular no es buscar la respuesta correcta, es un paso antes de eso. Eh, Porque por ahí hay un refrán que dice que buscar la respuesta correcta al problema equivocado no sirve de nada, o un pensamiento, ¿no? Y a veces hacemos eso cuando pensamos rápido, cuando pensamos en el sistema uno. Entonces, como dice aquí, el arte está en encontrar la pregunta correcta. Es decir, no nos apresuremos en tratar de responder una pregunta, sino tomemos el tiempo necesario para pensar, analizar y reflexionar sobre si la pregunta que me estoy haciendo es realmente la relevante, es realmente la correcta y su solución me va a llevar por el camino correcto, en este caso, pues de la innovación en la experiencia del cliente y tener un impacto positivo en ello. ¿Ok? Entonces dice, reformular no es analizar. El análisis investiga los detalles de un problema ya definido. Por ejemplo, con aquel caso que poníamos en la primera parte del tema 9, ¿por qué tardan tanto las maletas? ¿Ok? O por qué el ascensor se tarda tanto en llegar. ¿Ok? Es metódico y preciso. Y de hecho vamos a ver en esa parte de resolución de problemas, como les decía, algunas cosas porque tiene que ver con esa parte final de la toma de decisiones. Pero aquí estamos hablando es de formulación. Claro, yo voy a hacer la formulación, voy a hacer un análisis, pero un análisis y después resolver el problema. Pero yo lo que les estoy dando en este momento es estaciónese un momento en el rectángulo amarillito, en formular. No pase a analizar el problema ni a resolver el problema, no corra. Párese aquí, párese en la formulación. Cuestione el problema. Por ejemplo, ¿es la velocidad de entrega de las maletas en un aeropuerto el foco correcto?
Es una actividad de visión global y múltiples perspectivas. Entonces aquí se pueden usar una serie de técnicas y herramientas que de hecho vamos a estar hablando en esa segunda parte que les puse en este tema, ¿vale? Como dice en la parte de abajo de la diapositiva, dice, el cambio de enfoque es de cómo podemos vender más camas, por ejemplo, en un hotel o en una mueblería, si fabrico muebles, a cómo podemos ayudar a la gente a dormir mejor, para que venga más a mi hotel o para que me compre más camas, ¿ok? Entonces, digamos que el problema que voy a resolver no sea solo o que crea que ese es el problema correcto, cómo podemos vender más camas, porque a veces ese problema está tan acotado y es tan pequeño que no me va a permitir generar alternativas para resolver el problema de manera adecuada. Es un poco el planteamiento inicial, ¿ok? A ver. Ok, entonces, como dice aquí, el problema del diagnóstico. El 85% de las empresas fallan por un mal diagnóstico, no por falta de técnica, ¿ok? Y aquí habla de un sesgo. En la clase pasada estuvimos discutiendo varios sesgos, algunos que ustedes ya conocían, como el efecto ancla, etcétera, etcétera. Y aquí habla de un sesgo en donde le ponen el nombre de WYSIAT porque son en inglés las iniciales de What you see is all there is. ¿Qué significa eso? Que si tú no ves más nada, crees que eso es lo único que necesitas, digamos, para plantear el problema. Pero en realidad, a lo mejor hay un contexto oculto que tú no estás viendo. Es un poquito lo que estamos tratando de decir. Bueno, aquí está el ejemplo de la larga espera por el equipaje en el aeropuerto, ¿verdad? Cuando salimos cansados de un vuelo y vamos corriendo a la línea donde reparten el equipaje y nos enojamos muchísimo cuando tenemos que esperar a que salga la primera maleta. No ni siquiera que salga nuestra maleta, sino a que salga la primera maleta. Entonces, tal vez la línea aérea y el aeropuerto para impactar positivamente, me quedé pegada, chicos, ya estoy aquí de vuelta. Creo que me quedé pegada un ratico, ¿verdad? Me avisan cualquier cosa si me salte algo. La primer planteamiento. Vale. El primer planteamiento rápido que se hacen tanto los del aeropuerto como las líneas aéreas que están impactando entonces con esta espera negativamente en la satisfacción del cliente es cómo podemos reducir el tiempo de entrega de las maletas. Las soluciones obvias y claras a este problema es, por ejemplo, inversión en vehículos más rápido, incremento de personal. Como dice aquí, el resultado pudiese ser una mejora del 25%, unos 20 a 15 minutos más, pero los pasajeros seguirían insatisfechos porque todavía no he podido reducir a cero la espera, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensamos más allá de lo que es obvio? La primera pregunta o el primer problema que siempre me salta a la cabeza es el más fácil y no necesariamente es el correcto o el más amplio o el que me va a permitir considerar todas las opciones posibles o todas las alternativas posibles. Entonces, una nueva pregunta podría ser, ¿cómo podemos mejorar la experiencia del pasajero durante la espera? Creo que la clase pasada poníamos algunos ejemplos de cuando uno va a los parques Disney y espera en la fila. Ellos ya han inventado cosas como el ticket este de Fast Pass, en donde si pagas un poquito más pasas por otra línea y haces menos cola, pero al final hay colas en todos lados. Entonces, ¿cómo hago para que no surja esta insatisfacción? ¿Cómo hago la espera agradable? Aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, una solución elegante, aumentar la distancia a pie desde la puerta de embarque hasta la cinta de equipaje, porque así él no se da cuenta. Cree que es una cosa de logística del aeropuerto, de por donde desembarcan los aviones y donde tuvieron que poner la línea de equipaje. Y cuando llegan, ya prácticamente las maletas están allí. Esa es una cosa creativa que se puede hacer. Otra, esta que decimos de Disney, ¿no? Hacer algún tipo de cosas para que los clientes no se aburran durante la espera y no sientan que es mucho tiempo, porque definitivamente cuando estamos aburridos y no estamos haciendo otra cosa, el tiempo se nos alarga y se nos hace infinito, ¿ok? Entonces, como dice ahí, aquí hay insatisfacción. Pero si le pongo la caminata más larga y la esperan nada más unos minutitos, entonces incluso tienen un chance para descansar porque están cansados de tanto caminar y van a cargar la maleta y salen satisfechos. Y no he invertido demasiado, simplemente cambié el layout de por dónde tiene que pasar el pasajero hasta llegar a recoger la maleta. Entonces,
Parece muy inocente esto que estamos diciendo, pero es muy, muy importante y está relacionado con los jueguitos que nuestro cerebro nos hace. ¿Ok? Dígame, Héctor, Una pregunta, Raquel. por favor. Por ejemplo, en el aeropuerto y en los parques Disney funciona parecido. O sea, si en el aeropuerto tú vas en business, tu maleta sale rápido, ¿eh? Es decir, lo mismo que en el parque, ¿no? Si tú vas con el super mega fast pass y tú no esperas nada. Entonces, ¿hasta qué punto no se resuelve porque no se quiere o porque no hay interés? Es decir, al final eh, hay hasta un puntito ahí de mira qué bien, qué mejor sería tu experiencia si pagas un poquito más, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto hay algo de aspiracionalidad y de marcar la diferencia para que alguien esté dispuesto a pagar business o a pagar el super mega fast pass de turno. Vale. Sí, no, Héctor, porque acuérdate que, como yo dije, en el Fast Pass de los parques, también haces cola y depende ¿cómo se llama? De la estacionalidad, ¿no? Cuando es esos momentos en donde todo el mundo se toma vacaciones, van a haber colas inevitablemente. Tu cola va a ser mucho más corta que la normal, que no paga este paso rápido, pero siempre hay cola. Y lo mismo sucede con las maletas, que tu maleta, si viajas en business, sale de primero, sí, pero es que yo incluso cuando dije el ejemplo, recuerda que dije, no estoy hablando de que tu maleta salga de último, estoy hablando de que salga la primera maleta, porque es que a veces llegamos a la cinta y tenemos que esperar media hora que salga la primera maleta. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces Sí, no sí, es tanto lo de perfectamente. business o el fast pass, sino es lo que todos esperamos independientemente de que paguemos más o menos, ¿ok? Luego, bueno, ya ellos verán si pueden hacer algo más por lo que están pagando más, pero es que el problema es lo que se tarda la maleta en que la recojan y la metan en la cinta, ¿no? Entonces, bueno, si yo no puedo resolver del todo ese problema, porque incluso los de business tienen que esperar, ¿cómo le hago que el consumidor no se sienta aburrido, impactado negativamente por esto? Entonces, por eso ponemos este ejemplo. Pero de todas maneras, no estamos resolviendo un problema en específico, Héctor. Es buena tu pregunta, pero fíjate que estamos hablando que incluso a ellos les pasa. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que incluso a esos que pagan más se sientan más satisfechos? ¿Ok? ¿Cómo? Alivianando esa espera. Por ejemplo, poniendo mensajes divertidos, ese tipo de cosas. En este caso, pues haciéndole más largo el camino hasta que lleguen a la cinta, ¿ok? Bueno, esto es un poquito lo mismo, ¿no? Hablamos de que este proceso de formular es un proceso sistemático. De hecho, yo lo voy a retomar después al final con ese tema nuevo que le agregué y dice, el bucle más importante es el que nos lleva de vuelta a la formulación. Es decir, formulo, analizo. Y yo diría que antes de resolver, porque si resuelvo el problema me quedo dentro fíjense que arriba en el cuadrito de formular es reformular, reformular, reformular. O sea, no estoy saliendo de este cuadrito, sino formulo, analizo la formulación y reformulo, ¿ok? Entonces dice, antes de avanzar, analizar y a resolver, me vuelvo a preguntar, ¿existe alguna otra forma de ver este problema? Y eso es lo que vamos a ver con este método del reframing que les voy a explicar ahora. ¿Ok? Como dice aquí en este ladito de la diapositiva, dice, necesitamos una lluvia de preguntas, no solo de ideas, quiero decir de ideas para hacer preguntas adicionales y comparar cuál es la mejor manera de formular este problema. ¿Ok? A lo mejor me puedo hacer varias preguntas a la vez, o a lo mejor puedo hacer una que contenga todas. Y si hago una suficientemente amplia que las incluya todas, mejor. ¿Ok? Entonces, esta es la herramienta que les presentan en el material que ustedes tienen, que es lo que llamamos la herramienta del reframing Canvas, ¿ok? Que es para pasar de la teoría a la práctica, utilizamos este lienzo, siempre le llamamos Canvas a cuando tenemos una especie de matriz o lienzo, que nos guía a través de las preguntas clave para desafiar nuestra perspectiva inicial del problema. Entonces, ¿cuál es cómo se hace esto del reframing? Se me pegó otra vez. Cuando me quedo pegado, me quedo un poquito esperando para no seguir hablando. Entonces, el primer paso es enmarcar, esto que llamamos frame. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el problema relevante que tengo que resolver? ¿Quién está involucrado? Pero vamos a ver las preguntas en la siguiente diapositiva. Voy simplemente a leer los elementos. La segunda gran parte es lo que llamamos el reformular. Y aquí hacemos esto, mirar fuera del marco.
repensar el objetivo, examinar los puntos positivos, mirarse en el espejo y tomar su perspectiva. Ya vamos a profundizar más en esto en la siguiente diapositiva. Y el tercer elemento es esto que llamamos avanzar, move forward, ¿ok? ¿Cómo podemos validar nuestra formulación? ¿Mm? Entonces vamos a ver esto un poquito más en profundidad en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando estamos hablando de esto, del reformular, en donde hay estos 5 elementos, ¿a qué nos referimos? Entonces, mirar fuera del marco. ¿Qué preguntas me debo hacer? ¿Qué elementos del contexto nos estamos perdiendo? ¿Se acuerdan del sesgo que les ponía en esta diapositiva que les pasé hace ratico que decía que solo vemos lo que está, digamos, a nuestro alcance? Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué suposiciones damos por sentadas? ¿Ok? Entonces, a lo mejor esas suposiciones, ese conocimiento común que ni siquiera lo pongo cuando voy a plantear el problema porque es tan obvio que no lo tomo en cuenta, puede servir para replantear un problema de una manera más amplia. ¿Ok? De hecho, eso está muy relacionado con los insights que tenemos de los consumidores. El segundo paso es repensar el objetivo. ¿Cuál es el verdadero objetivo que perseguimos? ¿Ok? Por ejemplo, me regreso al de las maletas. ¿El verdadero objetivo es hacer que las maletas lleguen más rápido o el verdadero objetivo es que el consumidor no se siente insatisfecho porque se aburre o porque siente que le están haciendo perder el tiempo, porque está cansado de viajar y además tiene que esperar la maleta? ¿Me explico? Son dos preguntas totalmente diferentes. ¿Mm? Porque en la otra, si ustedes se dan cuenta, en la de cómo hago para minimizar el tiempo de espera en las maletas, yo implícitamente ya resolví el problema. El problema es acomodando la tecnología, el personal, para que la maleta llegue más rápido. Si se dan cuenta, ese problema tiene una sola solución. Es contratar personal y mejorar la tecnología y la logística para que la maleta salga más rápido. ¿Me explico? En cambio, si me echo más atrás, ese problema puede incluir esa solución, mejorar la tecnología y contratar más personal, pero también puede incluir otras cosas y al final el impacto en la satisfacción del cliente es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, cuidado con usar lo primero que nos viene a la cabeza, porque lo primero que nos viene a la cabeza significa que tiene una sola respuesta, no hay alternativas y que mi cerebro está jugando conmigo en sistema uno. ¿Ok? Entonces, hay un objetivo de mayor nivel que sea más importante y cuando decimos de mayor nivel es que está por arriba y puede incluir ese. No es que voy a dejar ese por afuera, no, pero uno de mayor nivel puede incluir ese y otros. ¿Ok? Examinar los puntos brillantes. ¿Qué significan los puntos brillantes? ¿Dónde o cuando no ocurre el problema? Y por eso los llamamos productos brillantes, ¿ok? ¿Cuándo no me pasa esto? ¿Cuándo no le pasa esto al consumidor? ¿Ok? ¿Y por qué? Que podemos aprender de las excepciones positivas. ¿Cómo podemos tratar de hacer las no excepciones, sino la rutina? ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de esto? De lo de los puntos brillantes y cómo sacar información relevante para resolver un problema o plantear un problema con las excepciones positivas. Nadie. Bueno, después vamos a hacer un ejemplo entero que se los voy a poner. Dice, mirarse al espejo. ¿Cuál es nuestro papel en la creación o perpetuación de este problema? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿De qué somos responsables? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos quitar, poner? Y que no está a nuestro alcance, por supuesto. ¿Ok? Y tomar la perspectiva de otros. Esto es muy importante, porque esto me va a ayudar a ver lo que yo no soy capaz de ver. ¿Sí? ¿Cómo ven el problema los demás implicados? Y aquí sea lo más abierto posible, clientes, empleados, competidores. Pregúntele a todo el que pueda cómo ve el problema, ¿ok? Y de esa manera usted va a empezar a ver cosas que antes no veía, porque nuestro cerebro juega con nosotros. ¿M? Entonces, algunas pautas y después vemos el ejemplo que les traigo para desafiar el diagnóstico inicial. Quiero decir, ya tengo el problema. Generalmente cuando usted salta directo al problema de manera rápida, ya tiene la solución.
les voy a decir una cosa. Si el problema que usted plantea tiene una sola solución, ese no es el problema adecuado. Un buen problema debería permitir diseñar varias alternativas factibles, igual de buenas, competitivas entre sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a desafiar al problema al primero que me viene a la cabeza? Al formular el problema, en esta declaración realmente, perdón, ¿es esta declaración realmente cierta o es una asunción? Por ejemplo, lo de tenemos que mejorar la tecnología y contratar más gente. ¿Es realmente cierta o es una asunción? Podría ser una asunción, porque no es la única manera de resolver que los clientes queden satisfechos por la espera. Estamos incluyendo una solución encubierta en la definición del problema, es lo que les acabo de explicar, cuando nuestro cerebro corre a la solución y luego se inventa el problema. Luego va para atrás, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Quién tiene exactamente este problema? Lo hemos definido con claridad, es decir, a quién más le vamos a preguntar, a quién le vamos a preguntar su punto de vista, qué componentes emocionales están vinculados, de los involucrados y míos también, porque a veces voy por ese lado nada más, ¿vale? Al buscar una reformulación. O sea, ya tengo claro que a lo mejor este no es el problema ideal y que el problema tiene ciertos sesgos y que me fui rápidamente al primero que me vino a la cabeza. Entonces, cuando busco una reformulación, investigar fuera del marco qué información crucial nos estamos perdiendo, revisar los elementos positivos, ¿verdad? Esos puntos brillantes que llamamos. ¿Qué podemos aprender de las excepciones donde el problema no existe y considerar las perspectivas de otros? ¿Vale? Un empleado de primera línea, un competidor, un cliente, etcétera, etcétera. Entonces les desarrollé este problema como ejemplo, ¿no? Dice, problema, cualquier parecido con nuestro máster es pura casualidad. Dice, nuestro máster online tiene baja matrícula este año. Obviamente esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero está relacionada con nosotros porque estamos estudiando online. Entonces dice, ese es el problema que yo me planteé. Nuestro máster online tiene baja matrícula este año. Entonces dice, a lo mejor yo me planteo como problema inicial, las matrículas del máster online han bajado un 30% respecto al año pasado. ¿Quién está involucrado? Dirección académica, equipo de marketing, profesorado, estudiantes actuales y estudiantes potenciales. ¿Cómo reformulo este problema? Entonces dice, mirar fuera del marco, repensar el objetivo y examinar los puntos positivos. Vamos a hacer cada uno de esos para reformular el problema. El primero es, ¿qué nos estamos perdiendo? Entonces dice, quizá no es solo un problema de hacer más publicidad, porque si bajan, hago más publicidad para que suban. No, sino de cambios en el mercado, por ejemplo, nuevas ofertas competidoras, becas públicas, plataformas alternativas, ¿verdad? Que hacen que baje mi matrícula. No es solamente que mi comunicación no está funcionando, entonces tengo que considerar estas otras aristas. Repensar el objetivo. ¿Hay un objetivo mejor que perseguir? En vez de volver al número de alumnos del año pasado, el objetivo podría ser aumentar la calidad y adecuación del máster a nichos concretos, por ejemplo, profesionales en data, en salud, qué sé yo. Aunque el grupo sea algo menor, pero estaría más alineado. Examinar los puntos positivos. Detectamos que aunque la matrícula total baja, los alumnos que vienen por recomendación de exalumnos sí crecen y tienen alta satisfacción. Eso indica que el producto gusta a quien lo cursa. El problema quizá está en cómo comunicamos valor, no en el contenido en sí. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a mirar aristas para descubrir que estén bajando las matrículas no es nada más una causa que pareciera tan simple como aumentar la comunicación o mejorar la comunicación o la publicidad, sino que es multicausas. Y cuando yo trato de analizar todas estas aristas, puedo plantear un problema un poco más ambicioso, más amplio, para poder accionar varias palancas a la vez, porque cuando planteo alternativas, pueden ser competitivas, pero algunas no, algunas pueden desarrollarse a la vez y impactar en mayor medida el objetivo que estoy tratando de alcanzar. ¿Ok? Eh, y bueno, esta es la última parte, digamos, de la aplicación de esta metodología a este problema que les traigo como ejemplo. Entonces dice, mirarse al espejo. ¿Cuál es nuestro papel en el problema? El equipo no ha actualizado el mensaje de valor ni los casos del máster en 3 años y la web
Por ejemplo, sigue destacando contenidos ya poco diferenciados, un marketing digital básico en lugar de automatización y IA generativa. Nosotros estamos contribuyendo al problema al no haber adaptado la propuesta. Tomar su perspectiva. Por ejemplo, un potencial estudiante puede pensar, hay muchos másteres parecidos, este no explica bien qué lo hace distinto ni qué retorno tendré. Un empleador puede sentir, no sé qué competencias concretas adquiere alguien que sale de este máster, y avanzo y digo, bueno, nueva formulación del problema. Nuestro máster no comunica con suficiente claridad su propuesta de valor y su conexión con empleabilidad en un mercado más saturado y especializado. Y fíjense que de ahí de alguna manera estoy incluyendo varias alternativas que puedo opcionar al mismo tiempo, ni siquiera son excluyentes, ¿ok? Como posibles salidas a este problema. Y el próximo paso para validar es, por ejemplo, entrevistar a exalumnos y a empleadores, ¿vale? Y tratar de testear nuevas versiones de la página del máster, de la publicidad y de la comunicación. ¿Qué les parece este ejemplo, chicos? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Nada. Bueno, sigo entonces adelante. ¿Alguien dijo algo? No oigo casi. Hola Raquel, buenos días. Rocibel se oye muy bajito. Hola, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho. Ah, sí, decía que está interesante porque es como que está más parametrizado con respecto a todas esos problemas que en sí conlleva el masterado, ¿no? Y lo estamos Vale. aplicando ya con un campo que nosotros tenemos algo de conocimiento, entonces como que sería más orientado a poderlo realizar. Vale, gracias Ujú. Rosy. Sí, esa es la idea, ¿no? Que bajemos la teoría a un ejemplo que nos llega muy bien y cómo vemos que el problema se amplía mucho más. Entonces, bueno, un poquito para cerrar este tema, que era el que ustedes tenían en el material PDF de este tema, es que la innovación hoy en día requiere gestionar a dos tiempos. El tiempo de definir debe ser lento, profundo, tomarse su tiempo, analizar todo. Y el tiempo de ejecutar es un tiempo rápido y ágil. De hecho, vimos varias metodologías ágiles para llevar la innovación a la calle y a comercializarla rápidamente, etcétera, etcétera. Pero cuidado con tratar de ser ágiles al principio en el planteamiento del problema. Como dice ahí al final, la calidad de sus soluciones siempre estará limitada por la calidad de su pregunta. ¿Vale? Y hasta aquí llega lo que es evaluado. Pero como les dije al principio de la clase, pues yo les traje algo adicional que obviamente refuerza todo esto que acabamos de decir y lo que hago es añadir algunas herramientas que son muy fáciles y muy útiles para tomar mejores decisiones una vez que yo haya podido plantear el problema de manera adecuada. ¿Ok? Aquí vuelvo un poco a, bueno, a esta segunda parte, como ya vieron en la primera diapositiva, la llamé mejorando la toma de decisiones, y hablo del sistema 2. ¿Por qué hablo del sistema 2? Porque cuando vamos a tomar decisiones en las empresas de este tipo de decisiones, resolviendo problemas, estamos hablando de toma de decisiones y problemas en el lento, en profundo, lo que acabamos de ver ahora, no en pensar rápido. Entonces esto tiene que ser un proceso. Una vez que haya planteado el problema de manera adecuada, que es cuál es el problema, que es todo lo que acabamos de ver ahora y que esté seguro que ese es el problema, cómo utilizo los elementos del pensamiento sistémico, analítico, para tratar de llegar, digamos, a soluciones o a la solución ideal. Entonces, un poquito buscar definiciones, teorías, herramientas, información, datos, causas, observaciones, experiencia, que es un poco lo que acabamos de decir. Alternativas de solución. Si usted tiene una sola alternativa de solución y le parece que esa es la mejor, no es la mejor hasta que usted no encuentre al menos otra alternativa igual de buena, ¿ok? Y la compare, ¿vale? Porque nuevamente, en las alternativas es nuestro cerebro, sistema uno jugando a tirarnos la mejor salida y la más fácil. Entonces, cuidado. Siempre tiene que haber al menos dos, ojalá tres, cuatro, ¿ok? Pero si usted tiene una sola alternativa, nunca es la mejor alternativa, nunca es la mejor solución porque no hay alternativas, ¿vale? Luego usted tiene que evaluar las alternativas. ¿Contra qué? Contra los objetivos. Vamos a ver un método muy sencillito para hacer esto. Y finalmente, bueno, concluir en relación a las soluciones, si ya las implementó, cómo les fue, qué aprendió de ello para no cometer los mismos errores en el futuro. Y como ustedes ven, esto es un proceso, es sistemático, es paso a paso.
Es tratar de ser lo más riguroso posible en cada uno de los pasos para al final, realmente, después de haber tardado tiempo en plantear el problema, resolverlo de la manera adecuada. Es un poco lo que les quiero decir. Y esto que les acabo de mostrar, no se asusten, pero es exactamente lo que hacemos en el método científico, lo que hacemos, digamos, ciencia, ¿no? Pues los profes estamos obligados a hacer investigación académica, que significa hacer eso, hacer el método científico, en donde planteo un problema, planteo unas hipótesis, busco data, busco información, busco teorías pasadas, levanto data, analizo y llego, digamos, a una solución que me permite verificar si lo que yo creía que iba a suceder, que es lo que yo llamo hipótesis, era correcta o no. Y lo más bonito de esto es que a lo mejor ustedes creen que lo más riguroso del mundo para generar nuevas cosas es el método científico, pero fíjense la humildad del método científico y la verdad del método científico. Voy a leer solamente lo que está aquí en resaltado. Cuando nosotros planteamos una hipótesis, eh, es algo que nosotros esperamos que pase con base a lo que hemos planteado y todas las teorías y todo lo que se ha investigado en el pasado que de alguna manera nos permite plantear algo que nosotros esperamos que pase con esta nueva data. Pero nosotros planteamos alternativas cuando hacemos el método científico, era lo que les estaba diciendo. Siempre hay una hipótesis nula, una hipótesis cero y una hipótesis uno. ¿Ok? Y el método científico lo que hace, el método científico nunca prueba que tu hipótesis, que lo que tú crees que va a suceder es cierta. Eso no se puede probar. Tú lo único que haces es, al no poder rechazar la hipótesis contraria, aceptas lo que tú crees que va a suceder. Hasta que llegue alguien más en el futuro y con nueva data y más información demuestra que tú estabas equivocado. Pero por ahora tú has avanzado un poquitico, ¿ok? Pero jamás creemos que tenemos la verdad absoluta, simplemente avanzamos un poquito. Pero lo que les quiero decir es que funciona tal cual les estoy diciendo. Planteamos una alternativa u otra alternativa. Y a través de la data tratamos de probar que la alternativa que yo espero que no sea la correcta, la pueda rechazar. ¿Con qué? Con algunos casos que me demuestren que es falsa. Yo puedo demostrar que algo es falso con datos, pero yo nunca puedo demostrar que algo es verdadero con datos. Simplemente acepto esta versión de la situación porque no hay más nada que me lleve a rechazarla, pero nunca digo que es la verdad absoluta. Entonces imagínense, esto es ciencia pura. Imagínense lo open mind y lo abiertos que somos a entender que mañana pueden descubrir que todo lo que yo acabo de decir ahora a lo mejor no es cierto, pero que por ahora avancé un poquito más que en el pasado, porque lo que hice fue llenar un huequito de conocimiento. Es exactamente lo mismo que cuando nosotros planteamos los problemas en el día a día, ¿ok? Estamos avanzando un poquito más en el problema. Esta es la única solución, esta es la mejor solución. No necesariamente, pero al menos estamos seguros de que hemos avanzado un poquito más. Pero siempre van a haber puntos de mejora para seguir avanzando, ¿ok? Esto es un poquito lo que les quería decir con esto. Una de las herramientas para tratar de no dejar nada de lado, ¿se acuerdan que una de los sesgos que teníamos por ahí cuando planteamos problemas es que no somos capaces de ver todo lo que deberíamos estar viendo porque a veces damos cosas por supuestas y no las ponemos sobre la mesa? Si no las pongo sobre la mesa, no las tomo en cuenta para plantear mi problema. Entonces, una de las herramientas muy, muy buenas y poderosas para esto es todo lo que tiene que ver con esto que llamamos visual thinking, ¿ok? Que son, aquí les pongo ejemplos, mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujos, lienzos visuales, infografías, diagramas. Acuérdense la manera en cómo nuestro cerebro funciona, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo. Entonces, hacer este tipo de cosas me va a ayudar a tomar en cuenta todos los elementos juntos de una manera visual muy fácil para poder, con mi parte racional, plantear el problema de una manera más amplia. ¿En qué me ayuda esto? Las ventajas del visual thinking. Dice, reducir la complejidad y la carga cognitiva, porque es que si tengo 250
páginas en Word, es muy difícil. En cambio, si resumo todo eso en una cosa de colorcito, de un diagrama de flujo, un mapa mental con figuritas, es mucho más fácil para mi cerebro tenerlo todo junto para plantear el problema como un todo. Dice, hace visible conexiones, patrones y vacíos, acelera la claridad y el consenso de equipos, en equipos, y ya vamos a hablar de las decisiones en equipo, reducen sesgos y errores de juicio porque no dejo por fuera cosas y facilita la memoria, aprendizaje y comunicación. Estamos tratando de utilizar las dos partes de mi cerebro al mismo tiempo y esto me ayuda. ¿Ok? Más cositas para hacer esto bien. Hay una manera de mirar si ya sea el planteamiento del problema o el planteamiento de una alternativa para resolver el problema es débil o es fuerte. Es lo que llamamos el mapa de argumentos. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce. A mí me gusta muchísimo. El mapa de argumentos es algo en donde nosotros ponemos la aseveración principal. Por ejemplo, una de las alternativas, ¿sí? Voy a decir cualquier cosa. Em, Va a seguir lloviendo en Sevilla el resto del mes de febrero. ¿Ok? La pongo aquí. Entonces, yo, para soportar ese argumento, esa aseveración, perdón, tengo que hacer al mismo tiempo un argumento a favor y un argumento en contra. Y ustedes me dirán, pero ¿y si no hay argumento en contra? Siempre hay argumentos en contra. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, es que los pronósticos del tiempo, la mayoría de ellos que reviso en Google, me dicen que hay un 80% de lluvia en todo el mes de febrero. Pero de este lado digo, pero nosotros sabemos que la mayoría de estos pronósticos de tiempo se equivocan todo el tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo que es cierto? Entonces, de hecho, yo incluso puedo poner probabilidades a esto. ¿Me estoy explicando? ¿Y cómo va funcionando esto? Gracias, Héctor. Voy bajando. Es decir, ahora agarro el argumento que hice para la aseveración principal y a este se vuelve ahora en una aseveración y busco uno a favor y uno en contra. Y así hasta que ya no pueda bajar más. Cuando ya no pueda bajar más, esto me ayuda a tener todos los elementos presentes de una afirmación que tengo en mi cabeza. Porque es como si me estuviera exprimiendo, ¿no? De los dos lados. Del lado del no y del lado del sí. Al lado del no también le hago lo mismo. Hago un argumento para apoyar el lado del no. Si es que la mayoría del tiempo se equivocan, dice ya que el 50% de las predicciones del tiempo siempre están erradas, pero también pongo un punto a favor. ¿Ok? Y cuando creo que ya no tengo que bajar más, me detengo. Y aquí tengo un montón de elementos para evaluar, digamos, y esto a veces incluye data. Fíjense que yo estoy hablando de probabilidad, de estadísticas cuando digo lo del tiempo, ¿no? Entonces, si puedo incluso añadir data, mejor que mejor. Esto es una herramienta que también me puede ayudar a trabajar con esto. Al final, cuando yo genero alternativas, una vez que haya planteado el problema, tengo que tomar decisiones entre alternativas. Hay decisiones grupales y hay decisiones individuales. Hay de las dos. En decisiones grupales hay diferentes métodos. Yo les traigo dos. Uno que llamamos, que es muy común, el método del consenso para tomar decisiones de grupo, que tiene sus pros y sus contras, y otro que es lo que llamamos la discusión argumentativa o el abogado del diablo, que también tiene sus pros y sus contras. ¿Ok? Eh, Puede probar a usar a veces uno, a veces otro, o dividir el grupo en dos y con uno ponerlo a trabajar en consenso y en el otro lado, a ver cuál es más productivo en términos de tiempo, en términos de la generación de alternativas, en términos de llegar a un consenso, de evaluación, etcétera, etcétera. Este es prácticamente en donde uno se reúne en grupo, expone las ideas con argumentos, debate las ideas contrarias y hay que llevar un consenso. ¿Cuál es el problema de este? El tiempo. El tiempo porque esto puede hacernos pasar en una discusión toda una tarde y no llegamos a un consenso. Finalmente la cerramos con que el jefe decide qué hacer. ¿Ok? Entonces, el tiempo es una de las peores desventajas. Pero bueno, tiene otras desventajas, pero tiene muchas ventajas. En el caso de la discusión argumentativa, es cuando separa el grupo en dos subgrupos y preparamos dos alternativas que son excluyentes. Y es decir, que o es esta o es esta. Entonces, cada uno prepara argumentos a favor de la suya.
y se los presenta al otro. Pero una vez que se lo presenta, se hace una segunda ronda en donde se cambian los roles, ¿ok? Y ahora yo contraargumento con la alternativa del otro. Es como pararme de los dos lados. Y eso ayuda a que mi cerebro, cuando tiene que generar, digamos, para una alternativa, pero también para la otra, sea mucho más abierta a aceptar los argumentos del otro equipo, ¿ok? Esto también toma su tiempo, tiene sus ventajas y desventajas, no las voy a leer en este momento, ahí están algunas de ellas, pero funciona mejor o peor que la de consenso dependiendo del tipo de decisión que usted vaya a tomar. ¿Ok? Entonces, puede probar ambas. Puede dividir el grupo en dos, en uno consenso, en otro el abogado del diablo. ¿Ok? Y finalmente, les traigo aquí de regalo una que a mí me gusta mucho, que es para la toma de decisiones individuales. No sé si alguno de ustedes lo ha usado, lo conoce. Se llama el método PROACT por las siglas de lo que significan estas 5 cosas que les pongo en la diapositiva. PROACT de P de problema, R es por la R del problema, O de objetivo, A de alternativa, C de consecuencia y T de trade-off. Es decir, trade-off es qué consigo, pero a qué tengo que renunciar al conseguir esto con esta alternativa. Algunas alternativas tienen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a qué renuncio para obtener qué? ¿Vale? Y usted para hacer este método, ya les voy a poner un ejemplito para que vean qué sencillo es. Tiene que tomar en cuenta incertidumbre relacionada con algunas de las alternativas o con todas, su tolerancia al riesgo, porque algunas están relacionadas con riesgo y otras no, si usted es tolerante o adverso y si hay algunas decisiones enlazadas, es decir, si no necesariamente son excluyentes y algunas pueden tomarse a la vez o considerarse a la vez porque pueden, no necesariamente, digamos, una excluye a la otra. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago, aquí les puse un ejemplo de hecho real mío que a mí me pasó en la vida hace mucho tiempo cuando decidí irme de Venezuela, porque la situación económica estaba muy mala y mi problema era este que les planteo aquí. ¿Cuál es la decisión concreta que hay que tomar? ¿Qué situación se quiere cambiar o mejorar? Hay que formular el problema en una sola frase clara. Ya les voy a poner ahora el ejemplo que yo les voy a dar este que está aquí. Decidir en qué ciudad y universidad mudarme con mi familia para continuar mi carrera académica en una institución de prestigio, maximizando el bienestar familiar y manteniendo cierta cercanía con Venezuela. Porque en ese momento, pues yo tenía a mis padres vivos y quería seguir viajando a Venezuela desde donde estuviera. Entonces, fíjense, siguiente paso es los objetivos. ¿Qué se quiere lograr con esta decisión? Enumere sus objetivos y si puede, indica cuál es más importante y por qué. Entonces, en mi caso, los objetivos eran estos 6. El primero, estar cerca de Venezuela. El segundo, trabajar en una universidad prestigiosa. El tercero, que mi familia pueda desarrollarse y ser feliz, que era el objetivo más importante. Disfrutar de seguridad y estabilidad en el país. Estaba hablando de seguridad porque en Venezuela no había seguridad y estabilidad también en el trabajo, tener un salario adecuado en relación con el coste de vida y contar con una carga docente razonable y buenas posibilidades de investigación. ¿Ok? Entonces le estoy poniendo la teoría y a la vez el ejemplo. Y aquí entonces tenía las alternativas. Eran alternativas reales, de hecho. Como ustedes ven en el método que les expliqué, uno lo siguiente que hace después de poner el problema, los objetivos, es las alternativas. Y las alternativas las analizo por consecuencia y esto que llamamos trade-off, es decir, a qué tengo que renunciar cuando decido por una y no por otra. Y bueno, no los voy a leer con detalle, ustedes lo pueden revisar, esto está publicado. Mis alternativas eran Bogotá Uniandes, Cali CESI y Santiago de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿ok? Y aquí pues yo ponía un poco la explicación. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Lo siguiente que tengo que hacer es darle peso a los objetivos que quiero conseguir, porque no todos los objetivos son igual de importantes. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es hacer esta tablita, fíjense. Usted pone su objetivo, sus metas que quiere lograr. En mi caso eran estos 6, ¿se acuerdan? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo lo primero que hago, sin pensar en las alternativas, es darle un peso a los objetivos. Yo decidí
tomar 100, que es fácil porque hablamos como de un porcentaje, y darle peso a cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, lo de desarrollar felicidad de la familia, el más importante, por eso le puse 30. De este 20, 20, cada uno tiene un peso, porque no todos los objetivos son iguales, ¿ok? De importantes para nosotros. Y luego lo que hice es, me olvido del peso, es como si tapara la columna del peso y evalúo a cada una de las alternativas, que en este caso son excluyentes, en una escala, yo elegí una escala del 1 al 5. ¿Ok? Ustedes pueden elegir otra escala, pero lo importante es que la escala que elijan sea la misma para las tres alternativas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cercanía a Venezuela, Colombia estaba más o menos bien y Santiago estaba más lejos, por tanto recibe menos puntos. Y así vamos, ¿no? Y luego lo que hacemos es una suma ponderada. ¿Qué es una suma ponderada? Pues multiplico la calificación por cada uno de los objetivos de cada una de las alternativas por el peso. Sería 20 por 4 más 5 por 20 más 3 por 30 más 3 por 10 más 3 por 10 más 3 por 10 y eso da 3,6. Esto lo hice en porcentaje, por eso da ese punto. No, no lo estoy multiplicando por 20 sino por 0,2, 0,2 así, ¿ok? Porque lo considero como un porcentaje. Y si ustedes se dan cuenta, la que ganó, que fue mi historia, fue la de Cali y Ceci. Y les digo un secreto, bueno, esto ya es para cerrar porque ya estamos casi sobre el tiempo, de todas maneras ahora vuelvo a cerrar, pero quiero volver a carajo, dejar de compartir, a verlos, bueno, los que prendan la cámara para verlo. Les voy a dar un secreto. Cuando yo fui a tomar esta decisión, que obviamente fue una decisión crucial, crítica, no solamente para mí, sino para toda la familia, era muy importante. Tenía las tres opciones viables, las tres universidades me habían hecho una oferta y yo no sabía por qué tobogán tirarme, como dice uno, ¿no? Nunca, o sea, yo consideré Cali porque un amigo mío me invitó y luego el decano me hizo la oferta y no sé qué, pero a mí nunca me había pasado Ceci por la cabeza, ni Cali, porque Cali era una ciudad media, no, ¿por qué agarrar Cali no Uniandes, que es más importante? ¿Por qué no agarrar Bogotá, que es más importante? Ya que estoy en Colombia, en todo caso, me iba a terminar decidiendo entre Uniandes, Bogotá y la de Chile. Y sin embargo, Cali ganó. No sé si la vieron, que fue la que ganó más puntos. Y me fui a vivir a Cali. Cosa que nunca hubiese hecho si yo no hubiese hecho esta tablita. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que esta es la manera más racional posible en que nuestro cerebro puede operar todas las cosas juntas al mismo tiempo y no llevarse por una emoción. Porque tú dices, bueno, mi familia es más importante, pero en realidad estás considerando cuando dices, bueno, entre Uniande, que es más prestigiosa, y Ceci, que no era tan prestigiosa, ¿a qué les das más puntos? Entonces, cuando tú haces la tablita racionalmente y primero por objetivo generas los pesos, y luego, quitando los pesos, generas la evaluación de cada universidad, te das cuenta que la que tú menos creías que podía ser es la que resultó ganadora. Y fue la que me fui, no me arrepiento. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuidado, porque nuestro cerebro es muy malo a veces conjugando todas estas cosas y no somos buenos sacando las sumas ponderadas en la cabeza. ¿Me estoy explicando? Porque no separamos unas cosas de las otras. ¿Vale? Entonces, ¿vieron lo fácil que es este método? Sencillísimo. Es una tontería. Y les recomiendo que lo usen cuando vayan a tomar una decisión importante. Puede ser de negocio, puede ser personal, individual. Lo pueden hacer si hay varias personas, también la pueden usar como algo grupal y pueden entre todos votar a qué punto tienen, saben, sacar el promedio, a ver que cada uno también lo pueden usar de manera grupal, ¿ok? Pero es muy, muy, muy fácil y nos ayuda a que el cerebro no nos haga trampas, ¿vale? Porque les vuelvo a repetir, si yo no hubiese usado este método, y lo usé porque en ese momento estaba dando una clase de eso, y dije yo, ¿por qué no uso esta tabla para mí? Y me sorprendí, o sea, me sorprendí cuando vi el resultado. No me lo podía creer, ¿vale? Entonces, bueno, eso era lo que les quería regalar porque eso no va para el examen, eso no va para la evaluación, pero creo que es muy, muy lindo y muy, muy importante para ustedes. Aquí al final les vuelvo a compartir rápidamente la evaluación, las diapositivas, perdón, es un poquito el resumen, siempre les hago como una especie de resumen aquí de lo que hemos visto.
que obviamente está muy relacionado con la importancia de plantear el problema y el método de reframing. Y luego les dejo como un ejemplo, tareita mentira, porque no lo resolvimos en clase porque le puse esta parte adicional, pero les propongo que traten de hacer esto como ejercicio. ¿Ok? Aquí hay un planteamiento de un problema y les propongo que, ¿cómo se llama esto? Traten de utilizar el método que acabamos de ver en clase, ¿sí? Como no lo vamos a poder hacer en clase, si quieren lo pueden subir al foro. Espero poder esta semana tener acceso a todo eso y poderles dar feedback. Si no, se los daré la semana que viene, pero espero que esta semana sí suceda, ¿ok? Bueno, y eso es todo lo que les traigo para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, ejemplo, lo que quieran. ¿Alguno de ustedes conocía este método, el método PROA? ¿No? No, Ya. Vale. Bueno, gracias por abrirme las cámaras, Rosibel y Astrid, por sentir que estoy hablando con alguien. Marta también me la abrió por ahí. Eso Héctor me... también la abrió, Sí, casi sí, todo. sí, varios, los vi, Sí. les vi las caritas de vez en cuando. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos entonces la semana que viene con el último tema, el tema número 10 y ya luego nos queda es resolver la actividad 3 y un poquito del repaso para el examen. ¿Vale? Entonces que estén muy bien y feliz semana, ¿vale? De Muchas igual gracias, manera, Ivana. chao, Raquel, gracias, bendiciones, buen día. cuídense. Muchas gracias.